Buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Este es el día 783, unidos en oración. El texto bíblico que vamos a iniciar está en el Salmos 56:3. Dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Que Dios nos ayude a entender que la misión de la Iglesia que está haciéndose cada día a través de estas reuniones vía internet para unirnos en oración es lo que realmente, lo correcto, lo que está haciendo la Iglesia. Unidos en oración para pedirle a nuestro Dios que en medio de las situaciones que está viviendo el país y el mundo, la Iglesia de Cristo se una clamando al Dios eterno para que tenga misericordia de nosotros y para que también por medio de su palabra nosotros podamos compartir el mensaje del Señor Jesucristo a nuestras vidas. El tema que vamos a ver ahora es la muerte del pecado. Vaya tema, ¿verdad? ¿Es eso posible? ¿Que el pecado haya muerto? Vamos a analizarlo, pero iniciemos con un tiempo de oración. Padre querido, con todo el corazón, estamos aquí, Señor, motivados a que tu Espíritu nos está uniendo a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera para buscar juntos en oración, para pedirte a ti sobre las necesidades de nuestra nación, sobre las necesidades de nuestra Iglesia, y también para que tú nos reveles la verdad de la palabra de Dios. Permítenos en esta mañana, Señor, que unidos, clamándote a ti tu presencia, este mensaje pueda ser de suma importancia para la vida de cada uno de nosotros como Iglesia de Cristo. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Permítame compartir algunos temas a través de un PowerPoint con el fin de que podamos visualizar de mejor manera el tema que estamos nosotros intentando revisar, la muerte del pecado. Dice Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí hay dos conceptos importantes. La muerte del pecado es así. Realmente el pecado o ha muerto o nosotros hemos muerto al pecado. ¿Quién puede decir que ha muerto al pecado? ¿Cómo podríamos expresar este término en forma real, presente en el tiempo que estamos viviendo? Ustedes ven en la pantalla esta figura que ha sido y es muy conocida. El hombre por un lado y Dios por el otro lado. ¿Cómo fue posible unir al Dios eterno con el ser humano que es pecador a través de Jesucristo por medio de la cruz? La muerte eterna está diseñada para el hombre que no se acerca a Dios. Y Dios tendió un camino, tendió un proceso, y esto es Jesucristo con su muerte allá en la cruz 2000 años atrás. Lo que vamos a ver ahora nos va a permitir adquirir la responsabilidad de lo que usted y yo debemos hacer frente a las circunstancias en el cual el mundo está. Ustedes debemos ver con cuidado el siguiente concepto. Dios nos restaura los corazones heridos. Dios no es un Dios remendón. Dios hace todo nuevo. Él hace un quebrantamiento del corazón por el pecado, nos hace completamente nuevos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas y todo proviene de Dios, dice la Escritura. Dios no es un zapatero remendón, como se suele decir. Un corazón quebrantado por el pecado, Dios hace todo nuevo. Uno de los textos que deberíamos analizarle con profundidad es la manera como restaura Dios al ser humano. En Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24 dice, y que el mismo Dios, el Dios de paz, os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice así el texto bíblico. Pero miremos el orden. El Dios nuestro, dice el texto, nos va a santificar por completo. Pero ¿cuál es el orden? Espíritu, alma y cuerpo. Nosotros generalmente cuando enfrentamos problemas, dificultades, un dolor físico, primerito intentamos resolver el tema de ese dolor físico. Vamos al médico, buscamos una medicina, tomamos la medicina, nos intentamos curar una dolencia de nuestro cuerpo. ¿Verdad que es así? Pero muchas veces no nos analizamos si hay algo en nuestra alma, hay algún problema de emocional que no está resuelto, o más aún, algún problema espiritual que no está resuelto. La forma como Dios opera es en el orden correcto. Primero restaura el espíritu, luego restaura el alma y luego restaura el cuerpo. En ese orden. Y es que es así, porque muchas enfermedades nuestras son resultado de situaciones que nos está pasando en el alma. Debemos nosotros aprender eso. Ahora bien, frente a esto, ¿cómo deberíamos nosotros operar? ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Hay una declaración que el texto bíblico que es poderosa. El pecado ha perdido su poder. Romanos 6, del 11 al 12 dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni que les obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Romanos 6, del 11 al 12. Aquí dice que hay algo que Dios ha hecho en el ser humano para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Eso es la redención. Si es que no hay redención, si es que la persona no cree en la obra redentora de Jesucristo, el pecado tendrá siempre poder y va a controlar al ser humano. Pero Cristo nos ha dado vida y ahora vivimos, el creyente vive para agradar a Dios. Por lo tanto, hay una decisión personal que se tiene que hacer, que si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, no debemos dejarnos que el pecado nos gobierne, ni que nos obligue a obedecer los malos deseos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos decir no al pecado. Quiero repetir esto. Usted y yo que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en las condiciones de decir no al pecado. Estoy yo en condiciones para que el pecado no me esclavice, para que los malos hábitos que yo antes tenía, estos ya no me gobiernen. Estoy en condiciones de desarrollar nuevos hábitos saludables que me permitan mostrar al mundo la nueva naturaleza que yo he adquirido por gracia, ya que si estoy en Cristo, adquiero una nueva naturaleza. Los malos hábitos los puedo desechar. Estoy hecho para cosas nuevas,
y todo proviene de Dios, como dice 2 Corintios 5:17. Esto es espectacular. Entonces, usted y yo, si somos creyentes, la iglesia de Cristo está levantando hombres y mujeres que estén en condiciones de que sus malos deseos no les obliguen a obedecer. Ejercemos completamente la libertad en el cual Dios nos ha preparado a través de la obra redentora de Jesucristo. Pero la pregunta aquí que se debe hacer es, ¿qué debemos hacer si estamos en esa condición? ¿Cuál es el problema? Más aún, si nosotros sabemos que, aunque seamos creyentes, si pecamos, ¿cómo resolver este dilema? Nos dice la Escritura que el pecado ya no tiene acción sobre nosotros, pero usted y yo sabemos que a veces pecamos. ¿Cómo resolvemos este dilema? Romanos 6, del 6 al 7 dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Por lo tanto, en Cristo Jesús ya no somos pecadores. Cometemos pecado, pero ya no somos pecadores. El pecador es aquel que está esclavizado del pecado. Él es pecador, pero nosotros antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. ¿Escuchó eso? El pecado ya no nos gobierna. Ha cambiado el Señor nuestra naturaleza. Podemos, por lo tanto, tomar decisiones no bajo la esclavitud del pecado. Jesucristo, al morir en la cruz, el pecado perdió su poder en nosotros. Quiero repetir esto. Jesucristo, al morir en la cruz, mató el pecado y el pecado perdió su poder en nosotros. Por tanto, usted y yo, en el tiempo actual, al poder decir no al pecado, al darnos cuenta que el pecado perdió su poder sobre nosotros, la pregunta es, ¿qué debemos hacer en esa condición? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La justificación que tengo en Cristo me posiciona con las características de ser santo. Por lo tanto, al abrir mi corazón a Jesús, adquiero una posición de ser santo. Por esa razón, el Espíritu me sella, el Espíritu me da las arras de Él para que lo mortal sea absorbido por la vida. 2 Corintios 5, del 4 al 5. Pero, todavía no he desarrollado las habilidades necesarias para vivir en santidad. Esto es muy importante comprender. Soy santo al abrir mi corazón a Jesucristo. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo me ha sellado. Estoy en condiciones de que lo mortal de mi vida, que antes esclavizaba al pecado, hoy sea absorbido por la vida. Pero tengo que entender que debo desarrollar habilidades para vivir en santidad. Y esto solamente lo podemos hacer cuando nos sumergimos en el Espíritu. Es mucho más profundo decir que estoy sumergido en el Espíritu Santo que el Espíritu Santo está en mí. Es mucho más poderoso, ¿verdad? Ahora bien, aquí entonces está la manera de cómo resolver el dilema. Soy santo, tengo la capacidad de que el pecado no me esclavice más. ¿Qué debo hacer para desarrollar habilidades y vivir en santidad? ¿Qué debo yo hacer? Vamos a ver en este cuadro, por favor, examinemos con atención. En este cuadro hay dos columnas, lo que produce el pecado y lo que produce la justicia. Lo que produce el pecado es la injusticia. Romanos 6:13, la parte A dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Por lo tanto, el no creyente, el que no cree que Jesucristo es su Señor,
tiene rendido todos sus miembros como instrumento de injusticia. También el texto me dice en Romanos 6:19, la parte A, habla en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana, dice Pablo, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Aquí está entonces el asunto, ¿cómo podemos resolver? Por una parte, el no creyente entrega sus miembros para el desarrollo de la injusticia que genera impureza y produce más y más la maldad. Pero por otra parte, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿cuál es la condición y la capacidad que usted y yo tenemos? El versículo 13 del capítulo 6. Presento mis miembros de mi cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre mí, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Miren estas dos condiciones. Por otra parte, me insiste el texto 6:19, la parte B, ofrezcan sus miembros ahora para servir a la justicia, que lleva a santidad. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Aquí está el dilema, cómo debemos resolver nuestra situación. Por una parte, antes de conocer a Jesús, mis miembros estaban siendo usados como instrumentos de injusticia. Hoy que conozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, mis miembros están al servicio o deben estar al servicio de la justicia. Cuando mis miembros están al servicio de la injusticia, llevan más y más a la maldad. Por esta razón, el mundo en que en este momento estamos, porque la mayoría no conoce a Dios, como hemos visto en el libro de Romanos, del capítulo 3, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hay una onda, hay una ola, hay un tsunami de maldad, hay una ola gigantesca de maldad que se levanta contra toda nuestra ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil. En toda la nación hay un tsunami de maldad que se está desarrollando en toda la nación ecuatoriana. Y cada persona esclava del pecado es un agente para levantar esta ola de maldad. Pero a su vez, el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, está en condiciones de utilizar sus miembros como instrumentos de justicia para ir en contra de la ola gigantesca de la maldad. Debemos servir a la justicia. ¿Dónde? Usted y yo, la iglesia de Cristo no es un templo. Eso es un error terrible que tenemos. La iglesia de Cristo es cada miembro del cuerpo de Cristo, regenerado por el poder del Espíritu Santo, que se encuentra laborando en los hogares, en sus sitios de trabajo. La iglesia de Cristo todos los días se desplaza, todos los días se mueve a través del movimiento del creyente. Y donde está, usa sus miembros como instrumentos de justicia. Debe serlo. El creyente debe usar sus miembros para servir a la justicia que lleva a santidad. Y si somos ya liberados del pecado, podemos cosechar santidad que conduce a la vida eterna. ¿Cómo podemos manejar esto? Permíteme utilizar una metáfora, que esto sirva de cuál es el mecanismo que debemos nosotros desarrollar
para alcanzar una vida de santidad y el efecto que debe tener la vida de santidad en la comunidad. Un médico, luego de haber cursado sus estudios, adquiere un título que le faculta ejercer la medicina, ¿verdad? Pero solamente eso, el título le faculta para ejercer la medicina. Su habilidad de servicio a la comunidad lo puede hacer estudiando y experimentando de manera cotidiana el ejercicio de la medicina al servicio de la comunidad. Y mientras más practique con resultados medibles, más experto se hace el médico, más capacitado se hace el médico para ejercer la medicina sanando cuerpos enfermos de la comunidad. En el proceso descubre más habilidades y la comunidad donde sirve se beneficia. Esto es importante. No se hace famoso para ganar dinero. Un médico que ha sido llamado por Dios en la vocación como médico y como médico en todas las profesiones. Toda profesión debe ser por vocación llamado por Dios para servir a la comunidad con su profesión. No se hace famoso para ganar dinero, lo hace para servir a la comunidad y agradar a Dios. Eso se entiende que es todo hombre y mujer que adquiere una profesión y que lo pone al servicio de la comunidad. Se hace más y más experto en el uso de su profesión al servir a la comunidad y ver los resultados que se tienen. De igual manera es la santidad. Al ir a Jesucristo es como si se me diese un título de la universidad para ejercer la santidad. Eso es cuando voy a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Una vez que tengo yo esa condición de ser santo, tengo que ejercer la santidad cada día en mi lugar de trabajo, en el sitio donde Dios me pone para adquirir habilidades, destrezas. ¿Qué debo, qué debo hacer? Entonces, aquí, por favor, vamos a desarrollar un camino de la injusticia a la justicia. ¿Cómo se desarrolla este camino de la injusticia a la justicia? Por una parte, mire, cada miembro del cuerpo es un instrumento de injusticia para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué hace la gente que no conoce de Jesucristo? Sus miembros son utilizados como instrumentos de injusticia. Desarrollan una impureza sexual en todas sus formas. Las personas que entregan sus cuerpos para la injusticia son lujuriosos, que es el desenfreno sexual. Son infieles en su vida conyugal, mancillando el hecho conyugal. Son las personas que entregan sus miembros para el ejercicio de la injusticia. Se genera la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. La pedofilia, trastorno psiquiátrico por fantasías sexuales con niños. Esto hacen las personas que entregan sus miembros como instrumentos de injusticia. La pedofilia, que en los tiempos en el desarrollo de la ideología de género se quiere utilizar desde el punto de vista de las leyes, inclusive en este desarrollo de la pedofilia, como sucede esto en España. La homosexualidad, relaciones sexuales con personas del mismo sexo, cuando las personas entregan sus miembros como instrumentos de injusticia. Tenemos que decir esto de una manera muy clara. La agenda globalista tiene tres aspectos que busca de alguna manera a nivel mundial el poder poner esta agenda globalista. La primera característica que ellos quieren, la larga vida, una super tiempo de vida en el cuerpo. Dos, una superinteligencia. Y tres, un super desarrollo del placer. La agenda globalista manejada por las Naciones Unidas apunta a este tema. Son gente cuyos miembros son utilizados como instrumentos de injusticia.
la superlongevidad, la superinteligencia a través de la ciencia y la tecnología y el superplacer a través de los placeres ilícitos. Por eso la ideología del género quiere apuntalar de una y de otra manera todos estos conceptos. El tráfico de blancas, el delito penal por traficar personas para el mercado del placer sexual ilícito. Todo esto son muestras de que la gente en este tsunami espiritual de maldad está produciendo. ¿Qué produce la iglesia? ¿O qué debe producir la iglesia? Cuando cada miembro de la iglesia de Cristo usa sus miembros como instrumentos de justicia, desarrolla pureza sexual en todas sus formas. La persona que entrega sus miembros como instrumentos de justicia en el ejercicio de la posición que tiene, vence la lujuria y el desenfreno sexual, disfrutando placeres lícitos. Cuando cada miembro entrega sus cuerpos, sus miembros del cuerpo, como instrumentos de justicia, se produce la fidelidad matrimonial y el hecho conyugal sin mancilla. La virginidad, la sabiduría de la espera. Cuando jóvenes, hombres y mujeres, entregan sus cuerpos como instrumento de justicia, la virginidad es una realidad. La sabiduría de la espera. La formación de los valores en los niños, como responsabilidad de los padres, y no como la agenda globalista que quiere manejar la formación de los hijos a través del Estado. Y somos los padres responsables de formar los valores con nuestros hijos. Cuando nuestros miembros están puestos como instrumentos de la justicia, somos nosotros los padres responsables de la formación de los valores a nuestros hijos para evitar de esta manera la pedofilia. La heterosexualidad, la intimidad sexual con responsabilidad moral. Cuando usted y yo como creyentes ponemos nuestros miembros como instrumentos de la justicia. El respeto a la mujer, con iguales derechos y obligaciones que el varón. Solamente la persona que entrega sus miembros como instrumentos en la justicia respeta a la mujer y le considera con igual derecho que el varón. Fíjese en ese aspecto. Miremos a otros aspectos más. Yo sé que esto es fuerte, pero necesitamos entender, o somos iglesia, columna y fundamento de la verdad, o no, o nos enfrentamos a una lucha, estamos en guerra para enfrentar la ola gigantesca, este tsunami que produce la maldad. Cuando cada miembro del cuerpo es instrumento de la injusticia, surge la codicia y la corrupción, desenfreno para adquirir solo cosas materiales. Se roba el tesoro nacional, la corrupción. Los corruptos son aquellas personas que tienen sus cuerpos dados, esclavizados, usados como instrumentos de injusticia. Hay coimas, pagos indebidos en la contratación pública. Toda persona que recibe coimas o da coimas es porque sus miembros están entregados para que sean instrumentos de injusticia. Son los actores de la ola de la maldad que está arrasando con nuestra nación. Cuando se construye infraestructura física de mala calidad, son profesionales que usan sus miembros como instrumentos de injusticia. Cuando hay una pésima atención en el área de la salud y atención social, cuando las autoridades de hospitales, clínicas, usan sus miembros como instrumentos de injusticia, desarrollan una pésima atención de la salud. Cuando se comercializa productos de mala calidad, miembros usándose como instrumentos de injusticia. La usura desarrollada en las prestaciones económicas. Prestamistas usureros,
Los usureros son miembros que utilizan todas sus habilidades como instrumentos de injusticia. Intereses bancarios usureros bajo la ley. Y esto, el sistema bancario nuestro debe ser analizado. Hermanos queridos, hay intereses usureros bajo la ley. Una deuda externa esclavista. Esto produce cuando los miembros son utilizados como instrumentos de injusticia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la opción que tiene la iglesia como columna y fundamento de la verdad? Cuando nuestros miembros de cada creyente es utilizado como instrumento de justicia, se genera generosidad, se genera integridad, hay contentamiento. No estamos en esta vida para obtener solo cosas. Pagamos completamente y a tiempo nuestros impuestos. No aceptamos coimas, ni damos coimas en la contratación pública. Cuando las personas usan sus miembros como instrumentos de justicia, construyen una infraestructura de buena calidad. Se da una atención óptima en la salud y el servicio social. Comercializamos productos de buena calidad. Cuando cada miembro de nuestro cuerpo es utilizado como instrumento de justicia, se debe mandar a la cárcel a todos los usureros. Se debe redefinir los intereses bancarios para que estos sean decentes y no debemos buscar siempre endeudarnos con una deuda pública que muchas veces en estos tiempos en América Latina muchas naciones han entregado sus economías futuras para los próximos 100 años. Esto es lo que produce el Evangelio. No es cuestión únicamente de que en fin de semana escuchemos cantos y alabemos a Dios, sino cada miembro de una iglesia es responsable de alterar la maldad en el lugar donde Dios le ha puesto. Pero aún hay más. Cuando cada miembro del cuerpo es usado como instrumento de injusticia, se generan poderes totalitarios. ¿Escuchó eso? Cuando los miembros del cuerpo es utilizado como instrumentos de justicia, se apuntala los gobiernos totalitarios, dictaduras crueles con altos niveles de violencia, negociaciones partidistas con un profundo desprecio a la nación, esas alianzas de los partidos políticos que desprecian al país, como en el Ecuador. Los partidos políticos desprecian a la nación, porque se ponen de acuerdo para intereses mezquinos y no buscando el beneficio de la nación. Cuando cada miembro del cuerpo se utiliza como instrumento de injusticia, se irrespeta las separaciones de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se irrespeta lo que nos ha pasado últimamente. Un juez determina que debe salir de la cárcel un ex vicepresidente. Otro juez considera que debe entrar de nuevo a la cárcel. ¿Qué es eso? Hay un desarrollo de caudillos políticos, caudillistas en nuestro país porque usan sus miembros como instrumentos de injusticia, con intereses mezquinos, utilizando inclusive la democracia, sin amar a la nación. Se aman ellos mismos y buscan sus propios intereses. Dios me ha permitido hacer un estudio de los últimos años del país y todos los presidentes de nuestro país han sido caudillistas. Qué pena, eso demuestra la investigación. Pero ¿qué pasaría si cada miembro del cuerpo es utilizado como instrumento de justicia? Se tiene una democracia en completa libertad. La verdad nos hace libres. Ejercemos la libertad
para hacer justicia y manifestar el amor de Dios. Hay una gobernabilidad justa y sin violencia. Hay una ética moral absoluta en los partidos políticos. Si los miembros de los partidos políticos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, adquirirían una ética moral absoluta y se alinearan siempre a la verdad, sin irse ni a una gobernabilidad de derecha ni a una gobernabilidad de la izquierda, sino todos se alinean a una gobernabilidad que apunte a la verdad y a la justicia. Habría respeto a los poderes del Estado. Isaías 33:22 define la constitución de los tres poderes del Estado, los poderes legislativo, judicial y el ejecutivo, en completo equilibrio. Isaías 33:22. Los líderes moderarían para hacer justicia, para amar misericordia y humillarse ante los ojos de Dios. Noten, la vida de la iglesia de Cristo está en medio de una comunidad enferma y debe actuar, debe manifestarse. La iglesia de Cristo nunca debe ser neutral. Debe siempre alinearse a la verdad y a la justicia. Le guste a quien le guste. Esto es lo que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios. Aún más, escuche esto con mucha atención. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un instrumento de injusticia cuando se genera prejuicios, racismos en todas sus formas, juicios apresurados solo por rumores, irrespeto y desprecio a la clase pobre. Se valora a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Sin misericordia a las personas que han cometido desvíos sexuales. Eso hace las personas que trabajan como instrumentos de injusticia. Pero ¿qué sucede con personas cuyos miembros entregan y son usados como instrumentos de justicia? Ningún tipo de racismo. Qué terrible que en una iglesia de Cristo haya racismos. Todo racista usa sus miembros de su cuerpo como instrumentos de injusticia. Todo racista. No se puede dar paso a rumores cuando se utiliza a los miembros como instrumento de justicia. Se ama con sinceridad al pobre. Se valora a las personas por lo que son, sin acepción de personas. Eso es el evangelio. Se atiende con misericordia a los que han caído en el área sexual y que requieren restauración. Amar es no permitir que se mutilen los genitales por ejercer placeres ilícitos, como apuntala la agenda globalista a nivel mundial. Pero un tema más profundo y difícil. Yo sé que lo que voy a decir ahora puede asustar, pero como he dicho, la iglesia se debe alinear a la verdad y a la justicia. Cuando los miembros del cuerpo son utilizados como instrumentos de injusticia, crece el crimen organizado, el tráfico de drogas, el lavado de activos, carteles y guerra entre las mafias, el sistema de justicia corrompido. ¿Nos está pasando eso ahora en el tiempo actual? Sí, eso estamos padeciendo. El crimen organizado, las redes del narcotráfico, la guerra y la enorme violencia entre los carteles y un sistema de justicia corrompido. ¿Qué se debe hacer cuando cada miembro pone al servicio de la justicia el ejercicio de la autoridad contra el crimen organizado? Hay que desmantelar las redes del tráfico de drogas, formando equipos de élite de la policía y del ejército con una moral absoluta, sin capacidad para ser sobornados. Eso es.
ocupación en las entidades financieras con personas probadas en el área de la moral y de la integridad a toda prueba, juicios firmes y endurecimiento de penas a personas que realizan lavado de activos y las redes del narcotráfico, un sistema judicial puro para que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. ¿No le parece que eso debe pasar? Resumiendo, estamos en una condición de estado de guerra. Estamos en guerra. ¿Qué debemos hacer? Uno, ningún miembro de la iglesia puede estar inactivo en la extensión del reino de los cielos. Estamos en guerra. Ningún miembro de la iglesia puede estar inactivo en la extensión del reino de los cielos. Dos, tenemos que llegar con el evangelio a las instituciones de control del Estado. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Todos nosotros, como Iglesia de la Alianza, debemos hacer eventos para llegar con el evangelio a las instituciones de control del Estado. Cada miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera es responsable para afectar en su lugar de trabajo. Es un soldado activo en misión constante. 4. La policía, el ejército, la FAE, la armada, es el recurso de Dios para sembrar el orden. Por eso tiene la espada, como dice Romanos 13. Para ello debemos generar puentes evangelísticos para ellos. La Iglesia de Cristo, la Alianza, debe llegar con puentes evangelísticos a la policía, al ejército, a la FAE, a la Armada Nacional. El trabajo de la familia es fundamental para construir las bases de hogares ecuatorianos. ¿Cómo impedimos el microtráfico de drogas en los barrios? ¿Con más policías? ¿Con más centros de control? Puede ayudar. Pero ¿qué tal formación de hogares estables, firmes, seguros, para que los niños no busquen la droga? Y los medios de comunicación son necesarios para que conozcan la verdad y puedan ser estos libres. Y lamentablemente no es así en nuestra nación. No es así. Hagamos un compromiso. Hagamos un compromiso. Mientras más practiquemos estos valores de coger cada miembro de mi cuerpo como instrumento de justicia, cada vez que practique estos valores, la santidad se convertirá en un buen hábito. La santidad se convertirá en buen hábito. Llego a conocer la verdad. Ejerzo mi libertad. Hago justicia en el entorno donde estoy y muestro el amor como algo práctico. Termino diciendo lo siguiente. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo, Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Tengamos un momento de oración para que el Señor nos permita, ¿sí?, comprender nuestra responsabilidad que tenemos. Tengamos un momento de oración. Ayúdanos, oh Dios. Únenos como Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera a levantar una ola gigantesca espiritual de santidad para ir en contra de la ola gigantesca que la maldad ha producido cuando los seres humanos usan sus miembros como instrumentos de injusticia que generan más y más maldad. Levántanos, oh Dios, como Iglesia de Cristo, en un avivamiento genuino para levantar una ola, un tsunami espiritual para eliminar la ola del tsunami de maldad. Ayúdanos a ser conscientes como Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, a ser responsables que cada uno de nosotros
somos agentes de cambio para alterar la maldad en nuestro lugar de trabajo. Oramos también, oh Señor, por las noticias que escuchamos en los Estados Unidos de estos tiroteos masivos que se han cobrado la vida de muchos niños, jóvenes e inocentes. Detén, Señor, generar leyes allá en los Estados Unidos para que haya un control de las armas. Señor, se escucha por las noticias que la guerra de Rusia y Ucrania puede generar una crisis alimentaria a nivel mundial. En el nombre de Jesús, pon paz en los dirigentes de Rusia y de Ucrania y de la OTAN y de todos los países involucrados. En el nombre de Jesús, detén la guerra. Ten misericordia de nosotros. Permite, oh Dios, que estas mafias que operan en nuestro país sean destruidas en el nombre de Jesús. Interven, pon hombres y mujeres en los sitios de control, en la policía, en el ejército, Señor, para que sean destruidas las mafias en el nombre de Jesús. Destruye la red de corrupción. Ayúdanos, oh Dios, a que con los escasos recursos tú, oh Señor, puedas proveer y cubrir las necesidades de cada ecuatoriano de nuestro país. Ayúdanos, Señor. Padre, estamos en tus manos. Levántanos como iglesia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.